Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, le damos gracias al Señor que nos permite reunirnos en su santo, hermoso y maravilloso nombre. Vamos a intentar, o voy a intentar, hablar de un libro llamado Eclesiastes. Pero como vosotros comprenderéis, este libro tiene 12 capítulos. Sería imposible de tener menos 11 capítulos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una visita al libro panorámica. ¿Qué es una visita panorámica? Una visita, como digo yo pongo un ejemplo que se lo escuché a un teólogo, que no es mío, por cierto. Se lo escuché a Sergio Ruiz. Dice, una cosa es estar uno en el bosque, trabajando los árboles del bosque, que ves un árbol, otro árbol, otro árbol, que estás andando en el bosque. Y otra cosa es una persona que está en un avión y vuela por encima del bosque. Tiene una visión panorámica de todo el bosque. Y el que está en el suelo andando en el bosque, los árboles no le dejan ver el bosque. Entonces yo empleo otra palabra, vamos a hacer una palabra de degustación. ¿Sabéis cuando un restaurante tiene muchas clases de comida, ya hay un momento típico o de propaganda que te pone un poquito de cada cosa, que se le llaman degustación, para que pruebes de todo un poquito, en pequeñas porciones? Entonces vais a notar que entro en el tema y salgo, y entro del tema y salgo. Os aviso, es una visita panorámica, y si vemos de Dios entrar, pues otro día podemos entrar. En primer lugar, Eclesiastes, repito, es un libro que tiene 12 capítulos. El autor de Eclesiastes, vamos a saber quién es. Eclesiastes 1:1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Amén. El único rey de Jerusalén, hijo de David, era Salomón. ¿De acuerdo? Entonces ya conocemos al autor. El autor es Salomón. ¿De acuerdo? Fecha estimada que se escribe este libro. ¿En qué fecha? ¿En qué época? ¿En qué momento? Los que más saben calculan, porque nadie lo sabe exactamente, pero sí que se aproximan. Dicen que es desde el año 970 al año 931. Ahí está, digamos, el debate. Entre el año 970 al año 931. Dos datos. Ya sabemos, Eclesiastes tiene 12 capítulos, el autor es Salomón y la fecha es del 970 al 931. Y ahora entramos en el libro. Vamos a entrar en el primer versículo, en el segundo, Eclesiastes 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Amén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, Salomón. Todo lo que está debajo del sol, o sea, dice vanidad de vanidades, todo lo que está debajo del sol. O sea, quita de la ecuación a Dios. Aclaramos. Él dice que es vanidad de vanidades, todo debajo del sol. O sea, todo fuera de Dios. Todo sin tener en cuenta a Dios. ¿Entendido? Vanidad de vanidades. Todo lo que está debajo del sol. O sea, horizontal, no vertical. ¿Qué significa vanidad de vanidades? En el texto hebreo significa vacío, efímero, absurdo, sin propósito, que no tiene permanencia. Repito, vanidad de vanidades significa sin significado, sin sentido, sin significado, Emilio, vacío, efímero, absurdo, sin propósito, que no tiene permanencia. El autor intenta agrandar el sentido de la palabra vanidad para aplicarla mejor. ¿Entendido? Ahora hay algo que me llama la atención. Algo importante, un dato importantísimo. El autor del libro, Emilio, comienza con la conclusión de lo que va a decir. O sea, con el postre. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ahora, para mostrar
que todo es vanidad, empieza el libro a mostrar argumento, pero antes, nada más abrir la puerta, te dice el final, te dice el postre. La conclusión es el postre. Y dice, vanidad de vanidades. Y ahora usa 12 capítulos, Quique, para mostrarte con argumentos, con palabras y con argumentos que todo es vanidad debajo del sol, repito, horizontalmente. Salomón usa lo que y hace lo que hay que hacer. Usa argumentos para convencer. Porque hay que convencer por medio del argumento y no a pesar del argumento. El libro empieza con la conclusión y prosigue dándonos argumentos a dicha palabra. Vanidad de vanidades lo dice Emilio 38 veces en el libro, perdón, 38 veces emplea la palabra vanidad de vanidades, 38 veces. Y Salomón era un hombre que dice la Escritura y lo dice Dios en persona, que no había un hombre más sabio que él, O sea, que tenía frases para no repetir, Quique, él no necesitaba lo que yo necesito, repetir una frase o un término porque me falta fraseología. A él le sobraba fraseología para no repetir. Porque el mismo Dios, Quique, en persona, desciende en una nube y le dice, no hay, ni habrá, ni hay, ni habrá hombre más sabio que tú. O sea, que no podemos decir que repetía las cosas porque le faltaba fraseología. Entonces, hermano Machaco, ¿por qué repetía las cosas? Por lo importante que eran. Y tan importante lo ve este hombre, Emilio, que te repite las cosas 38 veces. Son muchas, hermano, O sea, que si no te convence, 38 veces dice la palabra vanidad de vanidades. Y la frase debajo del sol, 29. 29 veces dice la frase debajo del sol. Y 38 veces dice la palabra vanidad de vanidades. Y repito que es importante. Un predicador como yo, por falta de cultura o por falta de fraseología, Chencho, puedo repetir las frases y ser muy repetitivo. Pero es que Salomón, no un hombre, Dios en persona, el Dios Padre, descendió del cielo y le dijo, no hay un hombre más sabio que tú. Porque Dios le dio sabiduría más que a nadie. Entonces, ¿cómo te explicas que un hombre, que Dios en persona diga que no hay un hombre más sabio que él, hablando te repita una cosa 38 veces? Entonces, Quique, eso nos deja... Hay que pensarlo entonces, ¿no? Seguimos. Hay muchos que hablan del mundo como con desprecio, los ermitaños, los que están en un cacho aldea, que nunca han salido, que no han visto hoja verde, y hablan mal del mundo, los ermitaños, los que están en conventos. Hay muchos que hablan mal del mundo, los ermitaños, que no conocen, o los mendigos que no tienen nada, y son pobres mendigos que están en la calle sin recursos y han visto, como digo yo, el mundo por un agujero. Y por eso hablan tan mal del mundo y de la vida debajo del sol, repito. Se quitan de la ecuación a Dios, Se habla debajo del sol, horizontalmente. Y ahora, pero Salomón no. Vamos a ver un poquito, hay muchos textos, pero yo he seleccionado 3 textos. César, Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29 al 30. Di en qué versión vas a leer. Versión Dios habla hoy. Lee. Dios concedió a Salomón mucha sabiduría e inteligencia y una comprensión tan abundante como la arena que está en la orilla del mar, hasta el punto de que la sabiduría de Salomón sobrepasa a la de los egipcios y los orientales. Verso 34. De todas las naciones y reinos de la tierra donde habían oído hablar de la inteligencia de Salomón, venía gente a escucharlo. Daros cuenta, lo inteligente. O sea, en esta tierra
Si es ahora mismo, que hace que ha muerto, pues ya muchos años, más de un año, ¿eh? Y cuando hablamos decimos, pues más que Salomón, ¿sí o no? Se ha convertido en un proverbio. Salomón escribió Eclesiastes y escribió Cantar de los Cantares y escribió el libro de Proverbios. Salomón era el rey de Israel. Y entonces un hombre que sabía tanto y que tenía todo. ¿Qué tenía? Mirad lo que tenía. Para que os deis una idea. Para edificar una casa de las que tenía varias, Quique, tenía varias. Para edificar una casa, hermano Emilio, dedicó 70.000 hombres a turno completo. Para hacer la casa en 7 años. Y para recorrer sus jardines tenías que tardar días a caballo. Porque andando no podías recorrer sus jardines. Tanto tenía y tanta plata que consiguió que en Israel la plata se comparase a las piedras que ves por la calle, por tanto exceso de plata. Según la historia, hermano Quique, según la historia, excluyendo a Dios, claro, por cierto, no ha habido un hombre como Salomón, porque tenía todo, era rey de reyes, porque en la época que reinó Salomón, coger el libro, reinó después de su padre David, y David venció las guerras. Y entonces a los demás reyes de al lado les hizo súbditos de él. Entonces Salomón llegó a ser rey de reyes. Había reyes que estaban bajo el imperio de Israel. Fue la primera vez que Israel fue un imperio. Había un lujo en Salomón que ya, hombre, los reyes de las naciones y lejanas venían a ver a Israel y a ver la sabiduría de Salomón. Como ya sabéis la historia, la reina de Saba, que vino a ver y con preguntas difíciles, a ver la sabiduría de Salomón. Era rey, era rico, era poderoso. Y yo pregunto, ¿y cómo este hombre que tenía tanto, o sea que yo y tú, así vivamos 20 vidas, jamás llegaremos a tener ni el 2% de lo que tuvo él? Pido disculpas por esta palabra y por lo que llevó. Tenía un harén de 1000 mujeres escogidas guapas para él. Y tenía 1000 caballos escogidos de raza pura para él, para montarlos. 1000 caballos. O sea que nos ponemos a hablar de la riqueza de Salomón y necesito media hora para hablar de tanta riqueza. Yo que sepa, no ha habido un hombre más poderoso. Es que tenía todo. Porque hay gente que puede ser rica, pero es torpe, ¿no? Es que encima que tenía eso se pone a orar y se le aparece Dios. Se le aparece Dios. Y le dice Dios, pídeme lo que quieras. Y le pide, te pido sabiduría para guiar a tu pueblo. Y le dice Dios, como no has pedido riquezas, te doy lo que has pedido y te doy lo que no has pedido, riquezas. Y encima sabio. Porque puedes ser un hombre rico y no sabio, ¿no? Es que tenía todo, Quique. Y ahora, un hombre que tenía todo te dice 38 veces que todo es vanidad, que todo es mentira, que no tiene fuste, que no tiene sentido. ¿Dónde vas tú? ¿Y dónde voy yo? ¿Entendéis? Que te lo diga un ermitaño, que te lo diga un hombre que por circunstancias le va mal la vida, que es un mendigo, que el pobrecito está en la calle, que no tiene dónde dormir. Pues es lógico, Emilio, le va mal la vida y habla. No, te lo dice una persona que tú ni yo en nuestra vida podemos llegar donde él llegó. Porque hay gente rica, pero que fuese rica, que fuese rey, que fuese inteligente y que tuviese un reinado que fue la época de oro de Israel, cuando estaba él. ¿Y qué dice Salomón? Y dice la Escritura, cuando dice la hermana, y Dios le dio sabiduría y conocimiento como la arena del mar. Ponte a contar tú la arena, vete a la playa y ponte a contar la tierra. Y anchura de corazón. Y los reyes, no los mendigos, ni los torpes, los reyes venían donde Salomón a preguntar, con preguntas difíciles. Hasta la reina de Saba buscó, indagó preguntas difíciles y complicadas y fue donde Salomón.
a preguntarle. Y cuando llegó y le preguntó, mirad lo que dijo la reina de Saba. Había oído tu fama, pero ahora que vengo aquí veo que eres tú mayor que tu fama. Ya está bien. He oído tu fama en mi tierra, pero he venido a verlo. Y ahora que lo veo, reconozco y confieso, aclaro y publico que eres mayor que tu fama. Y ese dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene lógica, no tiene puerto, no tiene nada. ¿Y tú qué te crees? ¿Que te vas a comer el mundo? Seguimos hablando. Estaba Salomón en una situación privilegiada para emprender esta investigación. Su honor, su inmensa riqueza, le capacitaron para hacer una investigación. Eclesiastes capítulo 7, verso 27. En mí intento de encontrar la razón de las cosas. Yo, el predicador, he hallado lo siguiente: que todavía no he dado con lo que realmente busco. He encontrado un hombre entre mí, pero ni uno sola mujer. Eclesiastes 7, 27, ¿no? Léelo en la versión Valera, hazme favor. He aquí que esto es hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una, para hallar la razón. Buscando y pensando todas las cosas una por una. La palabra todas las cosas, ¿qué significa? Que no dejó ninguna. Y ahora clasificando una por una. Empezó a clasificar una por una. ¿Para qué? ¿Para qué, Salomón, lo haces? Para hallar la razón. Pues no es tan fácil hallar la razón, ¿no? Por eso yo a este mensaje le llamo la búsqueda del significado. La búsqueda del significado. Date cuenta, después de haber investigado todas las cosas, una por una, todas, una por una, para hallar la razón. Que Dios nos ayude. Eso se parece, esta frase, a Lucas en la Valera. Lucas 1:3. Vamos a ir despacio, que todavía casi no hemos entrado. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas hace lo mismo. Me ha parecido a mí bien, después de haber investigado todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y escribe el Evangelio según San Lucas. Pero antes de escribir el Evangelio, indagó todas, no una parte, no la mitad, no 3 partes, indagó todas las cosas. Una por una, desde el origen, desde la raíz. Y después de indagar todas las cosas, me ha parecido a mí bien escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Eso lo hizo Salomón en Eclesiastes y eso lo repite Lucas. O sea que no es tan fácil hallar el sentido de las cosas. Lucas era médico, era un gran hombre de Dios, guiado por Dios, presidido por Dios, guiado por el Espíritu Santo, y no fue una tarea. Y escribe el Evangelio según San Lucas, que lleva el nombre de 24 capítulos. Vuelvo a repetir, Eclesiastes 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo. Parece que están hablando aquí gente desesperada, ¿no? Gente que le va muy mal las cosas. Gente que está enferma, que le va muy mal la vida, porque no ve nada bueno, no ve nada bonito. ¿Pero qué pasa? Escuché a un teólogo
Decir, dice tanta verdad Salomón que si no tienes cuidado te deprime. Y el motivo de tu alegría, dice el predicador, es tu idiotez. Date cuenta que el motivo de la alegría normalmente cae en el mundo, claro, debajo del sol, es la idiotez que tienen. Porque los hombres más inteligentes estaban amargados. ¿Os des cuenta? Seguimos. Qué desilusión y qué desosiego, ¿eh? Ahora confiesa el primer dato. Eclesiastes 1:15. En la versión Valera. Escúchalo ese. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Quédate ahí, en esa versión. Lo torcido no se puede enderezar. Pero si eres el rey, si tienes fama, tienes poder, tienes un ejército, tienes sabiduría, lo torcido no se puede enderezar. ¿Y tú quieres enderezarlo? Ahora, el por qué Salomón lo torcido no se puede enderezar. Eclesiastes 7:13. Mira la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? Dios lo torció. Cuando el hombre pecó, tenía una visión vertical, mirando a Dios. Pero cuando el hombre pecó, se dobló la visión y se convirtió en horizontal. A consecuencia del pecado. Repito, antes de pecar el hombre tenía una visión vertical, mirando a Dios y adorando a Dios. Y cuando pecó, la visión quique vertical se dobló en horizontal. Y adquirió una cosa llamada naturaleza adámica caída, ¿sí o no? Y esa naturaleza adámica caída te hace mirar a la tierra y al pecado sin querer. Aun orando no piensas mal. Aun en el culto no te vienen pensamientos feos y no quieres. Salomón te dice, lo torcido no se puede enderezar. Y lo incompleto no se puede completar. Siempre hay una insatisfacción en nosotros, ¿sí o no? Vamos a mostrarlo y ahora lo coges en la versión nueva que tú lees. No, en la otra. Dios habla hoy. Romanos 8, 20 y 21. Vamos a ver dónde Dios torció las cosas. Romanos capítulo 8, versos 20 y 21. Porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Amén. La creación fue sujetada, fue doblegada, fue retorcida, fue doblada. ¿Cuándo? Cuando el hombre pecó. Había rosas, pero no había espinos. Había flores, pero no había cardos. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque dice Dios a Adán, por tu causa maldita es la tierra, ¿sí o no? La dobló. Pero llegará un día en la venida de Cristo que la creación será liberada. Por eso dice que están esperando a la liberación de los hijos de Dios. Lo torcido no hay que lo enderece. Solamente tiene que haber una intervención divina. O ahí podíamos entrar, que no voy a entrar, que no es mi tema, nacer de nuevo. Si no, estás torcido y seguirás torcido hasta que te mueras. Entonces busca a Dios, tú y yo, para que Dios nos conceda el arrepentimiento y nos arrepintamos de verdad y de corazón. Dejemos el pecado y abracemos a Dios. Y entonces, con la intervención de Dios, lo torcido sí que se puede enderezar. Amén. Recordar que estamos hablando, Quique, debajo del sol, ¿eh?
que eso es importante, que lo dice 28 veces, 29, debajo del sol, no por encima del sol, ¿eh? Ahí está, fuera de la ecuación a Dios. Porque Dios todo lo puede, y Dios lo puede arreglar todo, ¿sí o no? Amén. Hablamos en la ausencia de Dios, vamos a ver. Ni su posición, Emilio, de rey, ni su sabiduría, ni su poder era bastante para corregir la corrupción que se hallaba en su reino y aún en él mismo, ¿sí o no? Ni su posición de rey, ni su sabiduría que Dios le dio, ni su poder era bastante para corregir la corrupción que se hallaba en su reino y en él mismo, ¿sí o no? Amén. Que Salomón se desvió, lo sabéis, ¿no? En que luego se arrepintió, se desvió. Ni su posición, ni su sabiduría, ni su poder, posición, sabiduría, poder, fue bastante para corregir la corrupción que se hallaba en su reino y en él mismo. Entonces tú que no tienes la posición de Salomón, ni el poder de Salomón, ¿qué vas a corregir? Esta naturaleza adámica caída, dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Leemos Eclesiastes capítulo 2, verso 12. Después me puse a reflexionar sobre la sabiduría, la estupidez y la necedad. ¿Qué más podrá hacer el que reine después de mí? Pregunto una pregunta a Salomón directa. ¿Qué más puedes hacer tú? ¿Qué más puedes hacer tú que yo no haya hecho? Busca en la Valera. ¿Qué puedes hacer tú que yo no haya hecho? Tú no eres rey, yo soy rey. Tú no eres rico, yo soy rico. Tú no eres poderoso, yo soy poderoso. Y si yo no he podido, ¿tú qué vas a hacer? Que yo no haya hecho. Si antes que tú vayas yo ya he vuelto. Eclesiastes 2:12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Amén. ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después de mí? A ver qué podrá. Porque yo veo una finca grande, un cortijo grande, una casa grande, un palacio grande. Lo veo y me quedo con las ganas porque no tengo dinero para comprarlo. Veo una cosa y no puedo porque no tengo un ejército grande de miles de hombres armados que me defiendan. No puedo, no tengo. Pero es que él tenía todo. Y si el que tiene todo no consiguió nada, tú que no tienes nada, ¿qué vas a conseguir? Que Dios nos libre a todos de una cosa fea. ¿Y qué? De que tengas la raíz de la idiotez pisada. Todas las filosofías, todos los sistemas políticos son incapaces de corregir la corrompida naturaleza del hombre, ¿sí o no? Todas las filosofías, todas las culturas, todos los sistemas políticos son incapaces de corregir la corrupción o el pecado, ¿sí o no? Eso está probado, ¿sí o no, Emilio? Así es. Seguimos. Incluye que esta es la condición del ser humano. Al verla, concluye Salomón, que esta es la condición del ser humano. Al ver las injusticias, el sufrimiento, la muerte, la desigualdad, la insatisfacción, la ausencia de propósito en la vida debajo del sol. ¿Qué vio Salomón? Repito, lo que tú no ves, porque tienes pajaritos en la cabeza y nada más piensas a lo mejor en ir, yo qué sé, ir a tomarte una hamburguesa, que ese es tu mundo, y pasar un rato bien con otro joven como tú. Concluye que esta es la condición del ser humano, ver la injusticia, el sufrimiento, la muerte, la desigualdad, la insatisfacción, la ausencia del propósito de la vida debajo del sol, repito, Estamos hablando hasta ahora debajo del sol. Eclesiastes 2:17.
Aborrecí por tanto la vida. Bendito sea Dios. Aborrecí por tanto la vida. Uno que esté enfermo y que tenga dolores, pues llega un momento que aborrece la vida y dices, pobrecito, es que la condición de él es muy miserable, ¿sí o no? O uno que le vaya bien la vida. Pero yo te pregunto, a un hombre que le iba tan bien la vida, ¿cómo puede Quique aborrecerla? Y tú y yo, que no nos va tan bien como a él, ¿cómo lo amamos tanto? Eso es la manifestación de nuestra ignorancia. A un hombre que tiene todo lo que tú puedes soñar. Tú ponte a soñar, humanamente hablando, horizontalmente hablando, debajo del sol, tiene todo. Y ese que tiene todo llega a aborrecer la vida. Y como tú, que estás con la mañana con 4 hierros, que si comes no cenas, ves la vida tan bonita y tan agradable. Y ese que sabe tanto y tiene tanto y puede tanto, la ve tan desagradable que hasta el punto que dice que la aborreció. Y dijo más, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Amén. Porque en la casa de banquete ves vanagloria y en la casa de luto ves seriedad. Amén. Y cordura. Bueno, seguimos. ¿Qué quieres, Salomón, hacer? El verdadero propósito de Salomón es obligarnos a tomar en serio nuestra mortalidad. Ahí vamos entrando un poquito. El verdadero propósito de Salomón es obligarnos a tomar en serio nuestra mortalidad, para que consideremos detenidamente cómo vivir a la luz de la existencia de un Dios y una vida eterna, que no hay memoria de lo que precedió. Eclesiastes 1:11. En la Valera, a ver, que pon la Valera. No hay memoria de lo que precedió. Ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Vamos a ver. Si yo pregunto al niño Alcampe cómo se llama su padre, a que lo sabes. Y cómo se llama tu abuelo, a que lo sabes. Pero si te pregunto cómo se llama el abuelo de tu abuelo, a que no lo sabes. Habrá un día, hijo, que ni tu familia sepas que tú has existido. ¿Sí o no? Tú, te van a conocer tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. 3 o 4 generaciones. Pero a la 5ª o a la 6ª ya no te conoce. O sea, eres y somos tan insignificantes. Cuidado con esta palabra que estoy diciendo, que ni tu propia sangre, ni tu propia familia va a saber que has existido en la tierra. A mí me preguntas y yo sé el nombre de mi padrecito, de mi abuelico. Pero el nombre del padre de mi abuelico y el nombre del padre de mi bisabuelo no lo sé. ¿No te pasa a ti eso, igual? ¿No te da pena que llegará un día que ni tu familia, ni tu sangre sepan que tú has existido? ¡Que tú has existido! Ahora vuelvo a repetir, Eclesiastes 1:11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. O sea, Emilio, que llegará un día que a ti te conoce tu hijo, y tu nieto, y tu bisnieto. Pero luego le dirán a tu bisnieto, o que llegará un momento que no te conozca. A ti te pregunto yo, ¿cómo se llamaba tu padrecico y tu abuelico? Y el padre de tu abuelico, pues si te digo el bisabuelo de tu abuelico, ya no lo sabes. O sea, que hay familia que ha existido en la tierra, familia tuya, de tu sangre, que no la conoces. ¡Que no sabes que ha existido! ¿Os dais cuenta de la verdad que os estoy diciendo? Eso no hay quien dé más que Salomón.
Seguimos. Eclesiastes capítulo 2, verso 15. En la Valera. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, ¿me sucederá a mí también? Amén. Ahí dejo. Ahora hay una pregunta que se hace Salomón y pido por favor que uséis la imaginación, Checho. Que va por la calle Salomón, que es el rey, que es el hombre más importante de la tierra, y ve a un tontico mendigo y le mira y le dice, y dice en su corazón, lo que le va a suceder a él me va a suceder a mí, que los dos no vamos a morir. ¿Captas el detalle? Él, que era el hombre más grande, más importante, dice, y entonces dije yo en mi corazón, como sucede al necio, al estúpido, al tontico, al subnormal, al mendigo, al muerto de hambre, al desamparado, como le sucede a este, me va a suceder a mí, que soy el hombre más importante de la tierra. Entonces, ¿de qué tengo provecho? Si vamos los dos al mismo sitio. ¡Qué mente, eh! Os voy a contar un testimonio. Es testimonio, no es una anécdota. Me la contó Nathan Díaz a mí, claro, en YouTube, lo vino aquí a contármela. Dice que había una persona, escuchadme con mucha atención, que a mí me impactó. Que estaba en un alto, no sé si era un cuarto, un quinto piso, es muy alto. Y se iba a tirar, se iba a suicidar, a matarse. Y pasó un policía y empezó a voces, voceándole para que le oyese. Hombre, no te tires. Y intentó convencerle. Y como veía que no podía, el policía le dijo, mira, vamos a hacer un pacto. Me dejas subirme donde tú estás. Yo te hablo un rato y te digo motivos por los cuales no te debes tirar. Y tú me dices los motivos por los cuales te debes matar. Si yo te convenzo a ti, bajamos juntos aquí. Y si tú me convences a mí, nos tiramos los dos. ¿De acuerdo? Sube. Y subió. Era un policía. Una autoridad con mando, con cultura, con sueldo, No era un mequetrefe. Y le explicó los motivos que tenía para vivir. Y el otro le explicó los motivos que no tenía para vivir. ¿Y sabes qué pasó, Quique? Esto es real, Se tiraron los dos. Le puso tales argumentos que dijo, lleva razón, no merece la pena, te acompaño, vámonos. Y se tiró con él. Eso me lo contó Nathan Díaz. Y si nos ve Salomón y charlamos con él, dice Nathan Díaz, nos pasa igual, nos tiramos con él. ¿Quién? El hombre más sabio, el más poderoso, más grande y más importante. Hablamos debajo del sol, Pero porque con Dios hay esperanza y vida eterna y ilusión y bendiciones. Hablamos debajo del sol, horizontalmente. La vida sin Dios. Exacto, la vida sin Dios. Ahora leemos Eclesiastes capítulo 3, verso 1 y 2. Un texto que quiero corregir porque durante muchos años ha estado mal corregido. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 y 2. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Bien. Aquí algunos predicadores, y al principio yo, hace muchos años también, usaba esa interpretación. Hace muchos años, ahora hace muchos años que no lo hago. Lo adaptábamos al invertir bien el tiempo. Y es verdad que hay que invertir el tiempo y que la Biblia manda invertir bien el tiempo, con sabiduría y con conocimiento, es verdad. Pero aquí la interpretación no es esa. Esa puede ser la aplicación secundaria. La aplicación dice, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Tú has escogido el día que has nacido? No, ¿verdad? No. ¿Y tú vas a escoger el día que vas a morir? No. Entonces ahí nos habla de la soberanía de Dios. No de invertir el tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Quién ha estipulado el día y la hora que yo nazca?
cuando nací. ¿Y quién va a estipular el día y la hora que yo voy a morir? Dios. Ahí nos habla, repito, de la soberanía de Dios, no de invertir el tiempo, en que el tiempo hay que invertirlo bien y con inteligencia. Pero no es la interpretación de este versículo. Dice, hay tiempo de endechar, de llorar, y tiempo de reír. ¿No has estado tú en un entierro, a lo mejor, de un ser querido que te ha muerto? ¿Y no has estado en una boda de un ser querido que se ha casado? Ha habido un año que has estado de boda y te han hecho fotos y las tienes en casa y ha habido otro año que se ha muerto tu padrecico y estabas de negro y tienen fotos y dices tú, mira, ahí llevaba yo el utico por mi padrecico. Ahí era la boda de mi hijo. Qué dos fotos tan distintas, Emilio. Una estaba bailando y cantando y otra estabas de negro. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír y tiempo de bailar. Todo tiene su tiempo. Ahí nos habla de la soberanía de Dios. Vivimos en un mundo, escuchadme, vivimos en un mundo siempre cambiante. Los sucesos de cada día, así como las condiciones de la vida, difieren grandemente. Estamos constantemente pasando y volviendo a pasar de un estado a otro. Primero eres el hijo, luego eres el padre, luego eres el abuelo. Yo me acuerdo cuando era el nieto y mi abuelico me abrazaba y me era el nieto. Pero de la época que yo era el nieto y ahora tengo bisnietos. Aquí hay uno con 14 años. ¿Qué época ha pasado? Has sido nieto, has sido hijo, has sido padre y si Dios te da salud serás abuelo. ¿Te das cuenta? Las etapas de la vida. Eclesiastes capítulo 3. En la versión Valera sigue, hijo. Verso 4 y 5. Estamos muy tranquilos, pero deja al pájaro que cante. Que es muy bonito ir cantando. Es mejor que cante el pájaro que hable yo. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Amén. Ya está. Ahí está hablando que todo tiene su tiempo. De recoger, de tirar piedra, recoger piedra, es respaldar lo que he dicho. Ahora saltamos a otra cosa, a otro tema. Ya he dicho que esto es un tema de gustación. Ya va. Eclesiastes capítulo 7, verso 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que parece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Esto es vanidad. He visto impios, pecadores que por su pecado alargan su vida. Y hombres de Dios que por su integridad la cortan. ¿Qué cosas, eh? Eso se llama la desigualdad de la vida. Ahora otro versículo más para confirmarlo. Eclesiastes 8:14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. ¿No pasa eso? Yo conozco a hombres de Dios que las cosas le van mal, Quique. Peor no le pueden ir. Y conozco a otros hombres que se ríen de Dios y las cosas le van bien. Y entonces Salomón dice, he visto a pecadores que parece que son justos porque le van bien las cosas. Porque en la cultura judía el irte bien las cosas era una señal que estabas a bien con Dios. Por eso dice Salomón, he visto a pecadores como que le vienen beneficios de justo. Y he visto a justos que le vienen prejuicios de pecador. Es la desigualdad de la vida. Y ahí no me meto, pero os digo una cosa, Yo le pido a Dios que me ayude, porque necesito a Dios que me ayude. Pero yo no estoy en Dios para que me ayude, yo estoy en Dios para que me salve. Amén.
que me ayuda. A nadie le amarga un dulce, hijo. Le pido a Dios que me ayude, a mí, a mi mujer, a mis hijos, a mi familia, a mis primos, a todos, que yo deseo que Dios ayude a todos. Yo le pido a Dios que ayude a todos, que ayude a mi familia, a mi hijo, a mis nietos, que me ayude a mí, Quique, pero le digo al final, pero escúchame, claro, Señor, a los hombres puedo engañar, pero a ti no estoy contigo para que me ayudes que no me ayudes, o mañana me pille el tren, lo importante es que me vaya al cielo contigo. No estoy aquí contigo por los beneficios temporales, que son pasajeros y son vanidad. Debajo del sol. Estoy contigo, gracias a ti estoy contigo y por tu misericordia, porque yo no tengo méritos para estar con Dios. Estoy con Dios por su gracia. Yo tengo méritos para que Dios me eche, pero Dios en su gracia y en su misericordia no me echa, me recoge. Y estoy muy contento que Dios me recoja y cuando llegue mi hora, cierre mis ojos y me vaya donde está Dios. Y si me va la vida bien, pues gloria a Dios, repito, a nadie le amarga un dulce. Pero que te vaya mal la vida o que te vaya bien, que te tambolees, eso es señal que no has entendido el Evangelio. No hay otro, no has entendido el Evangelio, porque cuando ves a Dios en su grandeza, cuando ves a Dios lo grande, lo santo y lo maravilloso que es Dios, te agarras a Él de pies y manos y le dices como Pedro, ¿dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Hay un texto que quisiera que lo escuchases, que está en Eclesiastes capítulo 7, verso 6. Un texto que a mí me ha costado captarlo. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. La risa del necio, habla de los necios. La risa del necio son como los espinos. Los espinos debajo de la olla producen mucho ruido. Cuando se prende un fuego y coges espinos y los prendes, a ser espinos, hacen ruido. Grujen. Y hace una gran llamarada. Pero dura muy poco, ¿sí o no? Amén. Enseguida se hace ceniza. No contribuyen al hervor de la olla. Y hay administraciones tan superficiales, tan secundarias, que si obra de teatro, que si danzas, que si músicas, que si esto, que de momento llenas el culto. Y para llenar el culto necesitas usar cosas para atraer a la gente que tú has traído, pero que Dios no ha traído. Y Dios añadía los que habían de ser salvos. Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Tu tema es hablar del Evangelio y no hablar de tanto programa y tanto cartel. Eso es una administración como los espinos debajo de una olla, que son espinos, los prendes y a ser espinos, Emilio, hace mucho ruido el espino, quemándose, cruje, hace ruido, hace una gran llamarada, pero dura muy poco. No contribuye al hervor de una olla de hacer un cocido que necesita 4 horas estar cociendo. Que Salomón, daban todo. Seguimos, hermanos. Eclesiastes capítulo 1, verso 4 y 5. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Ahí nos habla de la monotonía de la vida. Solamente si quieres ver cosas nuevas, entra en Dios. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Y Dios es nuevo cada día. Dios es nuevo cada día. El mundo no. Dios sí. Bendecido sea Dios. Y ahora escuchamos un texto muy importante. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Ya estamos terminando, hermanos, Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios.
desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si leemos, que no lo leo, Génesis 1:31, y Dios, viendo que todo que había hecho era bueno. Dice, todo que había hecho Dios era bueno. Todo lo hizo bueno en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre. Inmortalidad. Por eso nosotros creemos que cuando nos morimos, el cuerpo se va como todos al panteón, pero el alma se va a un sitio, o a un sitio bueno o a un sitio malo. Puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso aun el peor hombre, cuando está afligido, tiene la tendencia a mirar al cielo, ¿sí o no? Ay, Dios mío, ampáranos, ayúdanos. Sin embargo, yo no he visto a ningún perro cuando esté afligido o a ningún gato que mira al cielo. El hombre sí, porque el hombre está hecho a la imagen de Dios. Porque en la creación del hombre Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Con sus manos hizo un muñeco de barro. Entonces el cuerpo que Dios creó al hombre lo hizo de una materia existente que anteriormente él había creado, la tierra. Pero el soplo de vida no lo creó Dios, lo transmitió. Sopló algo de él hacia ti. El aliento de vida, el hálito de vida, eso es el alma, y el alma va a ir a algún sitio. Y puso Dios eternidad en el corazón del hombre. Gracias, Padre. Ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Gracias damos a Dios. Lo contrario a nosotros y vemos lo que hacemos. No podemos decirlo lo mismo. Hermanos, Dios nos ayude. Y vamos a leer un texto y con eso vamos a terminar. Eclesiastes 10:10, me parece que está, ¿no? En la versión Dios habla hoy, me parece que es, ¿no? En la tuya. Si el hacha se desafila y no se la vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Amén. Ahí usa esta analogía Salomón muy sabia. Un hacha, a usarla mucho, el filo se embota, ¿no? Y al embotarse te quedan dos cosas, dos caminos. O añadir más fuerza para que corte, o afilarla. Añadir más fuerza es de torpe, que es lo que haces tú y hago yo. Y afilarla es coger al hierro y ponerlo en la piedra de su palabra y dejar que salgan chispas. Cuando pones el hacha en la piedra del afilador salen chispas. Y si el hacha puede hablar, te dice ¡ay, ay, 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 ay! Pero deja que diga ¡ay! Deja que diga ¡ay! Sácale el filo al hacha. Y cuando saques el filo al hacha, con poca fuerza, golpeas y corta el hacha. Eso le llama Salomón sabiduría. Dios nos ayude a emplear la sabiduría y no la fuerza. Porque el hombre no cambia por presión, cambia por motivación. Y a veces cuando el pastor o el responsable ve las cosas que no van bien, ¿sabe lo que hace? Añade fuerza. Lo que consigues con la fuerza, debes conservarlo con la fuerza. Mala señal. Mala señal, compañero, te has confundido de camino. ¿Y qué hago, machaco? Nada. Ponerte a buscar el rostro de Dios. Y ponerte cara con Dios. Y decirle, Señor, necesito tu ayuda. Necesito tu gracia, necesito tu respaldo, necesito tu bendición y que tu gracia sea el que afile, Señor, que cuando yo hable sea tu palabra cortante como espada de dos filos y no que mi hacha o mi espada está embotada. Y a veces por la falta de relación íntima y comunión íntima con Dios y perseverancia con Dios y relación con Dios, el hacha está embotada. Y ves al predicador que parece con fuerza, que quiere a la fuerza animar la iglesia. Y digan amén, y digan gloria a Dios. Pero ¿a qué digo amén si no has dicho nada, hijo mío? ¿A qué digo amén? Y digan gloria a Dios, pues no me da la gana decir gloria a Dios. Yo estoy sentado a escuchar una palabrica de Dios. Y si me la dices, cuando me toque el corazón, digo gloria a Dios. Pues ¿qué me vas a obligar a decir gloria a Dios? ¿No veis
a muchos que emplean la fuerza, es porque el hacha está mellada. El filo del hacha está muy grueso y como está tan grueso, de tan usado. ¿Por qué? Porque le gusta mucho la actividad, le gusta ser mucho usado y no le gusta de dejar que le usen para buscar a Dios. Deja la actividad, deja de usar, deja de predicar, deja de hablar. ¿Y qué hago? Ora, busca, ayuna, clama a Dios en la soledad y deja y acércate a la piedra viva y deja que la piedra viva te roce y salgan chispas. Y cuando salen chispas a la media hora, el hacha sale reluciente. Ya no está roñosa, ya está bien afilada. No hace falta que sudes tanto ni prediques tan fuerte. Enseguida que pegas un golpecito, como el hacha está bien afilada, cortas rápidamente. Que Dios nos ayude, hermanos. La gracia es el detonante de la buena conducta y no la conducta es el detonante de la gracia. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos.